Sistema nervioso. La neurona. La neurona es el nombre que se da a la célula nerviosa y a todas sus prolongaciones. Mide en término medio entre 4 y 125 micros. Son unas células muy excitables especializadas para la recepción de estímulos y la conducción del impulso nervioso. Su tamaño y forma pueden variar considerablemente. Las partes de la neurona. Cuerpo celular o somas. Los somas forman parte de la sustancia gris junto a las prolongaciones amielínicas abundantes, células de glía y sobre todo por abundantes capilares. Núcleo. Por lo común se encuentra en el centro del cuerpo celular. Es grande, redondeado, pálido y contiene finos glándulos de cromatina. Dendritas. Son prolongaciones que salen del soma y tienen una estructura similar a la del citoplasma. Es el área receptora principal, es corta y contiene cuerpos o grumos de níquel. Axón. Es la prolongación larga de la neurona. Su estructura es diferente a la de la dendrita porque está constituida por un paquete de neurofilamentos y neurotúbulos. Mielina. La mielina desempeña, entre otras funciones, una labor de sostén y protección de los axones. Es una capa aislante o vaina que se forma alrededor de los nervios, entre ellos los que se encuentran en el cerebro y la médula espinal. Está compuesta de proteínas y sustancias grasas. Células de Schwann. Las células se originan de la cresta neuronal y acompañan a los axones durante su crecimiento. Forma la vaina y cubre todos los axones del sistema nervioso periférico, desde su segmento inicial hasta sus terminaciones. Funciones de las neuronas. Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a la larga distancia con las células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares. La médula, también conocida como estuche raquídeo, en donde podemos encontrar la dura madre, aracnoides y pía madre. La médula se extiende desde el agujero magno a la L2. Es de tejido blanquecino de 45 centímetros de largo y 1 centímetro de diámetro. Tiene dilataciones en el área cervical y lumbar. Corresponde a las inervaciones de las extremidades superiores e inferiores. Además, la médula es un órgano del sistema nervioso que permite que vaya información hacia el cerebro y también del cerebro al recto nervioso. La médula tiene surco medio anterior, surco medio posterior, es de forma cilíndrica aplanada anteroposterior. A sus dos lados sale filetes nerviosos, pesa 30 gramos, se mantiene fija por la continuidad que tiene por el bulbo. Posee 4 caras, una anterior, una posterior y 2 laterales. Corte celular espinal, en donde veremos que en el corte podemos encontrar sustancia gris, sustancia blanca, una asta posterior, una asta anterior, surco medio posterior, surco medio lateral, un cordón posterior, cordón lateral, cordón anterior, un canal del epéndimo, la raíz posterior del nervio raquídeo, el ganglio raquídeo y la raíz anterior del nervio. A continuación veremos lo que es la función del corte, lo que es la vía de conducción. Esto quiere decir que es aferente, ascendente, sensitivo, y su otra función es eferente, descendente y motor. El bulbo raquídeo, también llamado mielencéfalo, es la parte inferior del tronco cerebral, situado en el cerebro. El bulbo raquídeo comunica el cerebro y la médula espinal. A pesar de su pequeño tamaño, cumple una función muy esencial como es la transmisión nerviosa. El bulbo raquídeo es un centro nervioso. Descansa en la apófisis basilar, tiene forma de cono y es aplanado. Tiene 3 centímetros de largo, 1.7 de altura, 1.3 de espesor. Pesa entre 6 y 7 gramos. Carece de una cara anterior, posterior y 2 caras laterales. Cumple funciones muy importantes como son la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y reflejo de tos. La protuberancia o puente de Barolio se encuentra localizada por arriba del bulbo y tiene la forma aproximada de un cubo. De ella salen pedúnculos cerebrales
que le conectan con el cerebro y llega pedúnculos cerebelosos que la unen con el cerebelo. Posee de sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia blanca es externa y la contribuyen fibras que provienen del bulbo, cerebelo, cerebro y de la misma protuberancia. La sustancia gris está representada por núcleos grises que producen de la sustancia gris del bulbo y núcleos grises del origen protuberancial. Funcionalmente, la protuberancia es como el bulbo y la médula, un órgano de conducción de impulsos nerviosos y es un centro de reflejos. Entre otras, su función principal es la expresión de funciones y emociones fisiológicas. El mesencéfalo o cerebro mediano es la parte del tronco del encéfalo que conecta el cerebro posterior y el prosencéfalo. Se ubica en la parte más rostral del tronco cerebral. Está situado en el cerebro anterior y el cerebro posterior. Cumple unas funciones muy importantes, ya que controla las respuestas de la vista, movimientos del ojo, dilatación de la pupila, el movimiento del cuerpo y la audición. Carece de sustancia negra, sustancia roja y sustancia gris. La sustancia negra produce dopamina, el cual se relaciona con el movimiento. El núcleo rojo es un núcleo motor que permite de igual manera el movimiento. La sustancia gris es la que nos permite el control del dolor. El diencéfalo es una estructura situada en la parte interna central de los hemisferios cerebrales. Se encuentra entre los hemisferios y el tronco del encéfalo, y a través de él pasa la mayoría de fibras que se dirigen hacia la corteza cerebral. El diencéfalo se compone de varias partes, como es el tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. El tálamo está formado por dos cuerpos ovoides de 3 centímetros de largo y aproximadamente 1.5 centímetros de espesor, que se ascienden en la profundidad de cada hemisferio cerebral. El tercer ventrículo separa entre sí ambos tálamos, aunque estos permanecen unidos gracias a un puente de tejido talámico denominado masa intermedia, que se extienden entre ambos. Los tálamos son masas de sustancia gris, por lo que contienen cuerpos neuronales y numerosas conexiones sinápticas. Desde un punto de vista funcional, el tálamo es una estación de relevo sensitivo. Los impulsos nerviosos hacen una escala a nivel talámico, estableciendo sinapsis antes de proseguir su recorrido hacia el corteza cerebral. El tálamo constituye también un cerebro sensitivo primitivo que sirve para registrar un tipo de sensación generalizada e imprecisa. Hipotálamo. El hipotálamo es una pequeña pero importante parte del cerebro. Juega un papel muy importante en el sistema nervioso, así como en el sistema endocrino. Está vinculada a otra glándula pequeña y vital llamada la glándula pituitaria. Está formado por más de 90 núcleos, entre ellos el paraventricular, el supraóptico, el ventromedial, el posterior, entre otros. El hipotálamo pesa alrededor de 4 gramos. El hipotálamo está situado debajo del tálamo y justo encima del tronco encefálico. Forma parte del anterior del diencéfalo y en los seres humanos es aproximadamente del tamaño de una almendra. Dentro del hipotálamo encontramos al hipotálamo lateral, que es rico en fibras. Los elementos que separan al hipotálamo medial del lateral son las columnas del fórnix y un fascículo que nace desde el cuerpo mamilar y que asciende de nuevo hacia el tálamo, el fascículo mamilotalámico. También encontramos al hipotálamo medial, que concentra la mayor cantidad de núcleos. Esta zona es la que tiene mayor cantidad de somas y menor en fibras. Dentro de las conexiones del hipotálamo tenemos a aferentes, las cuales son aferencias viscerales, aferencias corticales, aferencias provenientes del hipocampo, aferencias del núcleo amigdaloide, aferencias del tálamo y aferencias provenientes del segmento mesencefálico. También podemos encontrar conexiones deferentes, como eferencias mamilotalámicas, eferencias mamilotegmentales, que permiten conexiones con la formación reticular del tegmento mesencefálico.
Eferencias descendentes del tronco encefálico y médula espinal. Funciones del hipotálamo. 1. Participación en comportamientos emotivos. Específicas regiones del hipotálamo se activan para llevar a cabo comportamientos específicos. Por ejemplo, cuando se activan los centros del hambre. 2. Control de actividades somatomotoras involuntarias. El hipotálamo es capaz de dirigir patrones somatomotores asociados a emociones de rabia, placer, dolor, actividad sexual. 3. Participa en la regulación de la temperatura corporal. En estos mecanismos permite la coordinación con otras regiones del sistema nervioso para inducir mecanismos de producción o disipación del calor. El cerebelo, también conocido como cerebro pequeño, pesa 150 a 180 gramos aproximadamente. El del hombre es 9 gramos más pesado que el de la mujer. El cerebelo se localiza inmediatamente detrás del ventrículo, constituyendo parte del junto al bulbo y puente. Está rodeado por líquido cerebroespinal, donde se forma una gran cisterna en la parte inferior. Tiene forma de elipsoide aplanado en sentido vertical, con un diámetro transversal de unos 9 centímetros, anteroposterior de unos 6 centímetros y vertical de unos 5 centímetros. Posee sustancia gris y sustancia blanca, en las cuales, si las dos se mezclan, se los conoce como árbol de la vida. Corteza del cerebelo. Encontramos la capa molecular, la capa media y la capa granulosa. En la capa molecular llegan numerosas fibras trepadoras procedientes a través de la sustancia blanca. En la capa media se caracteriza por sus notables dimensiones y por el aspecto de sus células. Y la capa granulosa está formado sobre todo por pequeños elementos llamados gránulos, muy provistos de 4 o 5 cortas dendritas y de un cilindraje que asciende hacia la capa externa, donde se divide en T. Funciones del cerebelo: equilibrio, postura y tono muscular.